¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, alcalde de Nules, David García, autoridades, amigos y vecinas de Nules. Muchas gracias por asistir a estas nuevas jornadas del Ágora de Nules, que nace con la convicción de crear un diálogo entre referentes del ámbito nacional. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con un referente en el ámbito político, en el ámbito social, como es José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores durante 2011 a 2016, pero con una amplia trayectoria política, porque fue diputado en el Congreso en los 70, en una época clave para la transición española. Además, también fue diputado en los 80, en los 90, donde asumió también el cargo de eurodiputado en el Parlamento Europeo. Es una referencia a nivel nacional e internacional, una enciclopedia abierta de lo que es la geopolítica y además una persona de consenso, ¿no? Que es tan difícil de ver hoy en día, el consenso y la concordia, que es fundamental también en la parte política. De hecho, lo demuestra también su libro, Memorias de un heterodoxo de extremo centro, que es el libro que ha presentado recientemente José Manuel García Margallo, que hoy nos acompaña. Buenas tardes. Hola, Jaume. ¿Había estado alguna vez en Nules? Pues está por ahí el presidente del Club Náutico de Burriana. Yo he estado en Burriana 30 años y he pasado por Nules pues esos 30 años, pero nunca había tenido la ocasión de compartir mis reflexiones como tengo hoy, gracias a la amabilidad del alcalde, a la tuya y a todos los que nos acompañan esta tarde. He de decir que se ha interesado también bastante por Nules, ha visitado también el centro de Nules, así como también la zona de Mascarell, que le ha llamado la atención, ¿no? La zona fortificada de Mascarell. Pero hoy lo que nos atrae aquí también es, más allá del contexto local, el contexto geopolítico internacional, porque después de las últimas informaciones que venimos observando, usted que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, ¿cómo ve la situación política actual en el ámbito internacional? Bueno, déjame empezar, Jaume, por repetir mi agradecimiento por la invitación. Yo, como se deduce de la presentación que has hecho, llevo mucho tiempo en política y cuando empecé a hacer política, hace unos 200 años, me acuerdo que el presidente de la Junta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, me dijo, cuando hables, tengas que hablar en público, haz tres cosas. Ponte de pie para que te vean, cosa que no puedo hacer porque me han operado en la cadera. Habla alto para que te escuchen y siéntate pronto para que te aplaudan, cosa que también haré. La pregunta es una pregunta de un enorme calado y de una enorme actualidad. El 9 de enero de este año, el Papa recibió al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, que probablemente sea el más numeroso del mundo, y empezó con una definición, a mi juicio, muy clara. Dice, no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época, un cambio de era, un punto de inflexión. Punto de inflexión que se caracteriza porque hemos enterrado casi definitivamente el orden normativo sujeto a reglas y basado en principios que inspiran las democracias liberales del mundo. Un reglamento que todos aceptábamos e, insisto, basado en unos principios que son fundamentalmente los valores occidentales. El respeto a los derechos humanos, la democracia representativa, el Estado de Derecho, la economía de mercado y el multilateralismo. Eso es el orden occidental, que aunque nosotros creamos que es universal, no lo es. Probablemente el mejor libro que yo he visto sobre orden internacional es el de Henry Kissinger, secretario de Estado que fue de los Estados Unidos, que empieza diciendo que no ha habido nunca un orden único en el mundo y probablemente no lo hará.
Los europeos nos consideramos que somos el centro del mundo y probablemente lo fuimos, ya no lo somos, pero coexistimos con otros órdenes internacionales. Por supuesto, China, India, que son tan antiguas como la civilización occidental, Rusia y desde hace 200 años los Estados Unidos de América. Y para dar una visión distinta a la que el Papa sintetiza en lo que he dicho, hay un personaje que se llama Hassan Abbasi, conocido como el Kissinger persa, que dice que estamos en vísperas de la Quinta Guerra Mundial. Él especifica lo que ha sido la historia del mundo. Empieza por la Primera Guerra, 1914-1918, en la que España no participa, en la que Europa, lo que es hoy la Unión Europea, es el centro del mundo. Para darse cuenta de lo que significaba Europa entonces y lo que significa ahora, voy a dar solo 3 cifras. En aquel momento, Europa representaba el 25% de la población mundial. Hoy representa el 4% de la población mundial y decayendo como consecuencia de la baja tasa de fertilidad de nuestro continente. En términos de riqueza, de potencia económica, entonces, antes de la guerra del 14, absorbíamos el 30% de la población mundial. Hoy no llegamos al 17%. Y o corregimos la trayectoria o dentro de 15 o 20 años no pasaremos del 9%. Por tanto, el 14-18, el magnífico libro de Stefan Zweig, que se llama El mundo ayer, significó el final de la era eurocéntrica. El centro de gravedad del mundo se desplaza hacia el oeste, Estados Unidos, y ahora se está desplazando hacia el Pacífico. La Segunda Guerra Mundial, y voy a ser muy breve, 39-45, enfrenta 2 modelos o 3 modelos de entender el mundo. Las democracias liberales, que se caracterizan por lo que he dicho, Estado de Derecho, derechos humanos, etc. El comunismo, que viene de la revolución bolchevique de 1927, y los totalitarismos fascistas, que son los que se extienden por toda Europa como una mancha de aceite. La burguesía de aquel tiempo teme que las democracias liberales, en cuanto dividen a la sociedad en partidos, son muy débiles para frenar esa tormenta que viene de Moscú, y aparecen los movimientos que todos conocemos, el fascismo de Mussolini, el nacionalsocialismo de Hitler, Hungría-Horthy, etc. Esa es la Segunda Guerra. La Tercera Guerra es la Guerra Fría. La Guerra Fría que empieza en 1945, para ser exactos en el 47, cuando se crea la Alianza Atlántica, en que hay un bloque, el bloque occidental, que ahora está en peligro, luego hablaremos de lo que significa la OTAN, y el bloque soviético que se estructura a través del Pacto de Varsovia, que no se enfrentan jamás entre ellos, ni pueden enfrentarse, por lo que se llamó el equilibrio del terror. Estas 2 grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían armas nucleares, y un enfrentamiento entre ellos hubiese supuesto el fin de la humanidad. Se pelean en la periferia, en las zonas del mundo, fundamentalmente en Asia, empieza en Corea, Vietnam, etc., en África y también en Iberoamérica, donde frotan las guerrillas, pero insisto, entre ellas hay un equilibrio de poder. La cosa termina en 1989, que es la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y un general que dice: esto ha sido una tercera guerra y ustedes la han ganado. Y a partir de ese momento se abre una etapa de oro de paz. Se negocian acuerdos para reducir las armas nucleares, evitar la proliferación de armas nucleares.
se negocia la entrada en la Europa libre de los países del este, etc. Eso dura, esa ilusión dura hasta, y ya tenemos edad para recordarla, las Torres Gemelas. Con las Torres Gemelas Estados Unidos se da cuenta de, a pesar de toda su potencia, no puede resolver las cuestiones solas. Y hay una etapa en que se forman coaliciones de voluntarios, siendo el enemigo fundamental el terrorismo islámico, cosa que España no debe descuidar, porque somos la vanguardia o la retaguardia de Europa en África, donde todavía sigue habiendo un terrorismo islámico importante. Y, atención para el tema de la inmigración, va a duplicar en 10 años su población. Si ahora son 1.250 millones de habitantes, muy pronto llegarán a ser 1.750 millones de habitantes, con problemas de seguridad y problemas de migración para nuestro continente. Esa guerra termina cuando Occidente la pierde. Estados Unidos renuncia a seguir interviniendo en Siria, se deja en manos de Rusia, de Turquía, de Irán, se retiran de Afganistán, se retiran de Siria, en definitiva, perdemos esa guerra. Y estamos en lo que él llama la Quinta Guerra Mundial, que es una guerra total, salvo que no se van a utilizar elementos militares. Va a ser una guerra fundamentalmente económica y singularmente una guerra tecnológica. Y es ahí donde la Unión Europea tiene que hilar muy fino. ¿Por qué? Y doy una cifra y con eso termino esta parte. El problema de la Unión Europea, nosotros estamos en la Unión Europea, es que no hemos avanzado en la revolución industrial como los Estados Unidos. La revolución industrial empieza con el desarrollo de dos sectores, automóvil y farmacia, pasa luego a hardware y software, y vamos ahora a las nuevas tecnologías, especialmente a la inteligencia artificial. Estados Unidos recorre todo ese camino. Nosotros seguimos fundamentalmente anclados en la primera fase. ¿Por qué? Pues por muchas razones. La dimensión de las empresas. En los últimos 50 años no se ha creado una megaempresa. Megaempresas son las empresas que en bolsa, la capitalización bursátil, son 200.000 millones de dólares. Las 6 más grandes están en Estados Unidos. En Europa no se ha creado ninguna en esos 50 años. Lo que se llaman los unicornios, empresas más modestas, que nosotros conocemos mejor, con una capitalización de 1.000 millones, el 30% de los creados en los últimos años se han desplazado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el mercado, es un mercado interior de verdad, no hay barreras interiores, porque es un mercado que tiene muchas menos regulaciones, lo cual permite el desarrollo de las empresas que empiezan, de las startups, porque tienen una energía más barata y la van a seguir teniendo, porque una de las obsesiones de Trump es la energía, y porque tienen una financiación infinitamente más barata. En la Unión Europea, y España no es una excepción, las empresas se financian 2/3 con bancos y 1/3 con el mercado de capitales. En Estados Unidos es exactamente lo contrario y eso hace que sean más baratos. Por tanto, y con esto termino, estamos en un mundo de depredadores, de grandes potencias, que se ponen de acuerdo entre ellas y se van a seguir poniendo de acuerdo entre ellas. Las bravuconadas de Trump sirven a Putin para justificar su entrada en Ucrania y sirven a China para reclamar sus derechos sobre el Mar del Sur. Y en ese mare magnum, la Unión Europea está ausente. Nos enteramos de lo que van a hacer en nuestra frontera oriental, que es la nuestra, no Estados Unidos, cuando Trump tiene la bondad de llamar a la presidenta de la Comisión a decirle lo que va a hacer. O nos enteramos de lo que quieren hacer en Oriente Próximo, en que lo están redefiniendo en su totalidad, Siria, Irán, Palestina, etcétera, también cuando quieren contarnos, por no decir de la ausencia que tenemos en el Pacífico. ¿Cuál es la solución? Y aquí ya podemos estar
habrá desacuerdos. Yo creo que no tenemos más que una, que es hacer lo que quisimos hacer después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llaman los Estados Unidos de Europa. Pasar de una confederación a una federación en que no haya reglas de unanimidad que paralizan, que tenga política exterior, que tenga política de defensa, que tenga un mercado interior de verdad, y ese es el informe Draghi-Letta, y no perder la gran batalla de la tecnología que va a revolucionar todos los sectores. Ahora iremos también a este punto, que es muy interesante. Usted hablaba también de 1945, ahora, después de esa Segunda Guerra Mundial. Este es el momento más crítico que vivimos a nivel mundial y todo comenzó en 2014 con Rusia, esta acción, invadiendo Ucrania, porque todo explotó hace un par de años. Usted en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores. Yo era ministro de Asuntos Exteriores y la primera invasión de Ucrania se produce en 2014. Se produce porque el presidente de Ucrania, entonces Yanukovych, viene a Vilnius a reunirse con el Consejo Europeo para firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Putin estaba intentando recrear el antiguo imperio de los zares, luego imperio soviético, haciendo una unión euroasiática. Entonces le plantea a Yanukovych, si firmas el acuerdo de asociación, dejas de tener el trato preferencial con Rusia. Eso quiere decir que la energía que Rusia le proporcionaba a Ucrania a un precio preferencial iba a ser pagada a un precio normal. Yanukovych se asusta, retira el acuerdo de asociación y se produce lo que fue la explosión de Maidán, la revolución naranja, en que los ucranianos proeuropeos salen a Maidán, se dejan matar allí y Putin reacciona invadiendo Ucrania, anexionándose Crimea, se queda con Crimea y activando la secesión en el Donbass, en las regiones del Oriente. ¿Por qué es importante ese momento? Porque uno de los pilares del orden internacional es la soberanía, la integridad territorial y el respeto a las fronteras. Y Rusia la rompe. Esos principios están en la Carta de Naciones Unidas, en un tratado que firma Rusia, el Acta de Helsinki en 75, y sobre todo en el Memorándum de Budapest, en que Rusia se compromete a hacer eso, a respetar las fronteras, a cambio de que Ucrania le entregue el arsenal nuclear que tenía. Ucrania lo hace y Putin rompe su palabra. Y a partir de ahí, ya el principio de integridad territorial es un principio inexistente. Y un día se levanta el presidente Trump y decide que a él le apetecería quedarse con Groenlandia, quedarse con Canadá, quedarse con Panamá o con cualquier otra cosa que se le ocurra. Ahora está pensando en Irán. Entonces ya las reglas no existen. Si aquí no se respeta el principio de integridad territorial y soberanía de los Estados, pues estamos en otro mundo, en una época distinta, como decía el Papa. Usted ha coincidido con Putin también, entiendo. Sí. ¿Cómo es? De pavor. No, es de los personajes que cuando... además he tenido 3 entrevistas con él, 2 de ellas acompañando al rey, a Juan Carlos, y por tanto fueron entrevistas largas, ¿no? Tiene una mirada de acero, o sea, te deja, dices, este señor hay que tomarlo en serio. Bueno, este señor se formó en la KGB, que no era precisamente una cruzada eucarística. Cuando llegó a Rusia, lo primero que hace es meter en la cárcel a 2 o 3 oligarcas, los más ricos del lugar, para que se tomasen nota de quién mandaba allí. Y cuando crea un escuadrón paramilitar que se llama Wagner, que también exageran la nota, se creen más importantes de lo que son, y el comandante simplemente muere en un accidente aéreo que nadie cree que sea accidental. Por tanto, con Putin pocas bromas. En su momento, cuando todo estalló entre Rusia y Ucrania, se veía como la gran amenaza de Europa, pero ahora mismo la amenaza de Europa uno no sabe bien por dónde viene, porque después por Trump... Todas partes. Claro. Por todas partes. Es decir, si hay algo en lo que están de acuerdo estos grandes depredadores, es que la Unión Europea es un estorbo.
Ellos prefieren negociar con cada uno de los países por separado, que son más débiles, y por tanto la entrada en escena de una Europa unida, de una Europa que hable con pantalones largos con todos los demás, es algo que no les gusta. Trump, que suele ser bastante franco, aunque bastante ordinario en sus expresiones, pues lo primero que dijo es que la Unión Europea había nacido para joder a los Estados Unidos, literal, fuck en inglés. Los rusos no les gusta nada el que nosotros podamos negociar con ellos de igual a igual, y China tiene el máximo interés en negociar con cada uno de los países, porque el problema de China, te voy a hacer un apéndice que quizá no venga al caso. Trump declara la guerra a todo el mundo, incluida China, y que le establece unos aranceles como todas las demás. Ignorando, por eso he dicho que hay varios órdenes mundiales distintas. China fue imperio siempre, antes que nosotros. Es decir, la concepción china era que se llamaba el Reino del Medio, era un emperador ungido por la divinidad que gobernaba sobre el imperio, y los demás éramos bárbaros todos, más o menos bárbaros en función de que estuviésemos más o menos cerca de China. En 1800 y pico, cuando el rey de Inglaterra, Jorge III, manda una embajada, dice: no se moleste usted en mandarme más cosas porque aquí tenemos de todo y lo que tiene usted es que ofrecernos una sumisión al imperio. Y China efectivamente le está ganando la batalla a los Estados Unidos. Le han puesto aranceles, es verdad que han perdido mercado en Estados Unidos, pero lo han ganado enormemente en Asia y en Iberoamérica. Y si no tomamos medidas, lo ganarán en Europa. Hoy, los precios industriales de dos productos básicos del futuro, el coche eléctrico y las baterías, son entre un 30 y un 40% más baratos en China que en la Unión Europea. Los productos que China no logre colocar en Estados Unidos, los colocará en Europa. Y, por tanto, la Unión Europea haría bien en tomar las medidas preventivas, porque si acabamos con el coche tradicional y no tenemos coches eléctricos ni baterías, pues ya me contarás de qué vamos a vivir. Y viendo esta situación que todos nos quieren absorber, ¿de qué equipo hemos de ser? ¿De China? Del nuestro. Del nuestro. Yo creo que primero hay que hacer un equipo que es el nuestro, que es el europeo, que son los Estados Unidos de Europa, y eso depende exclusivamente de nosotros. Y puestos a elegir, es obvio que cuando tengamos autonomía, fortaleza, seamos lo suficientemente mayores para que nos sienten en la mesa y no nos comuniquen lo que han decidido por teléfono, nuestro aliado son los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha compartido a lo largo de su historia sus valores occidentales. China no ha compartido ninguno de esos valores. No hay más que ver lo que han hecho en el Tíbet, lo que han hecho con los uigures, lo que han hecho en Hong Kong. Es un país de partido único, que es el Partido Comunista Chino, cuyo poder va a ser infinito, porque se ha roto la regla de que no se podían reelegir. Xi Jinping está dispuesto a quedarse allí hasta el final de sus días o al final de los nuestros. Y con Rusia, desde luego, tenemos muy poco cosa que ver, porque a mí no me gustaría encontrarme con Putin en un callejón sin iluminación. Esos Estados Unidos de Europa, en el caso de que al final los países entendieran que es la mejor solución, ¿ahí cómo se podría integrar la OTAN y quién dirigiría también los Estados Unidos de Europa? Yo creo que son dos cosas distintas. No sé si te lo he comentado antes, yo creo que lo que estamos viviendo en este cambio de época es lo que yo llamo el final de la inocencia. Europa se ha desarrollado desde el 45 hasta ahora sobre la base de una energía barata que venía de Rusia, de un mercado, el chino, que absorbía todos los productos que quisiésemos colocar, y de la delegación de la defensa en los Estados Unidos de América. Todo eso se ha terminado. La energía no va a venir de Rusia. China tiene dos programas, uno se llama Made in China y otro que es la nueva ruta de la seda,
que consiste en sustituir importaciones por productos hechos en casa para no ser vulnerables. Y Estados Unidos pues, nos ha dicho que si tenemos problemas en defensa, que los que sean nuestros los solucionemos y que cuando pidamos ayuda lo paguemos a un precio bastante alto. Entonces, eso es lo que se ha acabado. Es que no es que podamos estudiar opciones, es que no tenemos opciones. Nos la han dado hecha desde fuera y, por tanto, tenemos que hacer algo. Aquí en España hay una cuestión con el tema también de la inversión en armamento, en el ejército. Donald Trump el otro día hacía referencia también y regañaba precisamente a España, el único país, por no haber invertido suficiente. Tenemos 3 puntos críticos que son Gibraltar, Ceuta y Melilla, que siempre han estado un poco en el limbo de lo que puede ocurrir en el futuro en torno a ellos. ¿Cómo definiría esas palabras de Trump y esta situación peculiar que también tiene España? Bueno, vamos a ver. Primero, las declaraciones, supongo que te refieres al presidente Sánchez, fueron declaraciones retóricas. Es decir, Trump dice, oiga, en Gales decidimos que había que dedicar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa. Desde 2014, como intenta decir, la situación se ha agravado enormemente con la invasión en Ucrania, con los problemas en Oriente Próximo, etcétera. Esto no es suficiente, hay que llegar al 5%. Y nadie dice nada en la reunión de la OTAN. La declaración de que no pensamos pagar se dice fuera en una rueda de prensa, pero las declaraciones de fuera sirven para intentar ganar las elecciones siguientes, no tienen valor internacional. Lo vamos a pagar como todos. Y el problema no es, fíjate, tanto el que destinemos el 5% a defensa, que creo que sí. Es decir, hoy Estados Unidos tiene aproximadamente 800.000 millones de dólares que dedica a presupuesto militar. Y China está entre los 200.000 y los 300.000. Tenemos que dedicar ese 5%, pero para hacer un ejército europeo único. Uno de los problemas que tenemos cuando queremos ayudar a intervenir en Ucrania es que cada uno tiene un armamento diferente que no es compatible, lo cual hace la ineficacia. Y más importante, tenemos que crear una industria bélica europea. Pues no tendría ningún sentido hacer un esfuerzo económico de este tipo para gastarnos el dinero en los Estados Unidos de América. Demos empleo en Europa. Sí es verdad que tenemos algún punto crítico. Es verdad que parece que Sánchez no es el personaje más simpático que tiene Donald Trump, no creo que tenga una foto suya en la mesilla, y que nos está advirtiendo y que tenemos puntos débiles en que cualquier cosa puede ocurrir. ¿Le preocupa la situación de Ceuta y Melilla, por ejemplo? Me preocupa enormemente, claro, todo el tema, el gran problema de la política exterior española siempre ha sido Marruecos, y hemos tenido incidentes muy próximos cuando se produce el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara, que es el gran punto de discusión en el Magreb entre Marruecos y Argelia. Argelia rompe relaciones con España, retira al embajador, y lo que es más grave es que perdemos una posición hegemónica que teníamos en el sector de los hidrocarburos en Argelia. Con Argelia teníamos y tenemos 2 gasoductos, uno que va de Orán a Almería y otro que va por Marruecos hasta Tarifa. Y tenemos 7 estaciones de regasificación. Con ese potencial, nosotros hubiésemos podido, ya en 2014, sustituir el 40% de las importaciones europeas que venían de Rusia. Para eso teníamos que resolver un problema, que era la conexión con el continente europeo, porque la famosa isla energética que explica el apagón y todas esas cosas que hemos vivido, después nosotros vivimos aislados. Parece que la conexión no supera el 5% del consumo. Eso en la época de nuestro gobierno se firmó un acuerdo en que estuvo el presidente Hollande, estuvo el primer ministro portugués, el presidente de la Comisión Juncker, etcétera, para hacer eso sobre todo por voz. Este gobierno decidió nada más llegar, que es una opción muy viejuna, muy poco
muy poco moderna, y hemos desistido de esos, como hemos desistido del corredor mediterráneo. Entonces, bueno, ese es el problema. Claro, ¿que me preocupa Marruecos? Claro que me preocupa Marruecos. Y luego tuvimos, Argelia, Marruecos, ¿qué hace? Cuando trajimos al secretario general del Frente Polisario, dejar a la gendarmería que permitiese el paso de 11.000 personas en Ceuta, una ciudad que tiene 14 kilómetros cuadrados. Tuvimos perejil, es decir, incidentes con Marruecos, te puedo contar todos los que tú quieras, pero no te voy a aburrir. Lo digo porque, bueno, ahora que ha empezado como una partida de monopolio internacional entre los países, que China ya hace tiempo que está mirando Vietnam, que ahora Estados Unidos quiere Groenlandia, que antes ya ha capturado al presidente de Venezuela. En 2016, cuando dejó el cargo de ministro de Exteriores, ¿pensaba que llegaríamos a 2026 en esta situación 10 años después? Que 10 años después de haber dejado el cargo, ¿pensaba que la política internacional se iba a convertir en eso? ¿Que de repente un día Estados Unidos iba a capturar al presidente de Venezuela? Sí, no, te digo que todo esto empezó en 2014, cuando Putin invade Ucrania y, por tanto, rompe el principio de integridad territorial. China plantea sus pretensiones sobre Taiwán, y Estados Unidos, el tema de Canadá, Groenlandia y Panamá no es de hoy, ¿eh? Es decir, es que ha habido declaraciones sobre el expansionismo en el hemisferio occidental de entonces. Lo que no creía es que se iba a romper el acuerdo entre los grandes partidos políticos. Y una política exterior, que es una política de Estado, tiene que ser una política concertada por el partido que gobierna y el partido que puede gobernar, porque solo así nuestros socios nos reconocen y saben lo que vamos a hacer. Te voy a contar una anécdota que aquí, que hay muchos empresarios, lo entenderán, de cómo funcionaba aquello. Un determinado día, yo creo que era 2014 o 2015, pide verme el embajador chino. Y aparece allí con una corte de funcionarios, con una cara muy seria. Me larga un discurso sobre la deuda española que tienen los chinos y lo que pasaría si China lo pusiese en el mercado. Todo eso, cuando teníamos el rescate, ya los pelos los tenía de punta cuando llegamos a ese punto. Digo, ¿por qué me estará contando este señor esto? Y entonces me cuenta que con una ley que se llamaba de jurisdicción universal, que permitía a cualquier juez español, al juez de Nules, procesar a cualquier ciudadano en el mundo, por débil que fuese su conexión con España, se había encontrado con una demanda contra 2 expresidentes de la República Popular China, 3 generales y el secretario general del Partido Comunista Chino en Tíbet. Bueno, yo estaba aterrado. Entonces le explico que lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial. Y el embajador me miraba cuando yo decía aquello y decía, este es imbécil lo que me está explicando. Bueno, entonces le llama al presidente y digo, presidente, tenemos un problema, por si estos tíos le dan al botón, nos mandan al basurero de la historia. Y me dice, ¿qué hacemos? Y me dice, vamos a hacer un proyecto de ley. Los proyectos de ley son los que presenta el gobierno. Y el proyecto de ley tiene que pasar unos filtros constitucionales, Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial, un tiempo. Digo, no nos da tiempo. Y entonces me dice, ¿qué se te ocurre? Digo, hacemos una proposición de ley. ¿Qué es una proposición de ley? Lo que presenta un grupo parlamentario. ¿Qué ventaja tiene? Que no pasa esos filtros. Y me dice, nos van a poner a escurrir. Digo, teniendo 186 escaños, que a ti se te ocurra saltarte el proyecto de ley para una proposición de ley, es que no tiene pase. Digo, bueno, déjame. Y llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era muy amigo mío, y dije, vente a comer. Viene a comer, le explico lo que os explica. Me dice, tú quieres saltarte los controles constitucionales, ¿verdad? Digo, absolutamente. Y me dijo, Aldo. Y se hizo, y no se enteró nadie. Otro ejemplo, todo el guirigay que montamos con la exportación de armas a Israel con el tema de Gaza. En 2015... suspendimos la exportación de armas, no la importación, porque si nos prohibimos la importación nos quedamos inermes, por una resolución administrativa de la Junta Reguladora de Exportaciones. Y no se enteró nadie, no se formó un guirigay. ¿Qué pasa? Que ahora la política exterior se utiliza
como un arma en la política interior. Entonces, cualquier incidente fuera se escenifica para colocar un icono de la democracia, que es el gobierno, y unos fachas reaccionarios que somos nosotros. Y claro, si no hay manera de ponerse de acuerdo. ¿Echa en falta ese consenso? ¿Eh? ¿Echa en falta ese consenso? Hombre, yo vivía mucho más cómodo, el consenso era mucho más amable y solo me parece que era mucho más útil para la nación. ¿Y ahora qué es lo que iba a pasar? Porque estábamos hablando antes del tema de Groenlandia. Al final sí que es cierto que está en la parte mediática. La gente exactamente sabe lo que está ocurriendo en ese reparto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, yo leí un libro hace mucho tiempo, cuando Trump no quería ni soñaba con presentarse en política, que 1987, que se llama Donald Trump, el arte de la negociación. Y él se define a sí mismo, porque es un libro autobiográfico, dice: mi política es transaccional. Él opera como un promotor inmobiliario, como un vendedor de alfombras. Él empieza por máximos y a medida que va bajando la negociación va echando para atrás hasta que llega al punto en que quiere estar. La segunda es que él dice que él piensa a lo grande y los demás pensamos en pequeño, cosa que debe ser cierta. Pues no le dan el Nobel y crea un Nobel en la FIFA y luego se lo quita María Corina Machado. Y la tercera es que dicen que yo soy un jugador. Dice, no soy un jugador. Los jugadores meten las fichas en las máquinas tragaperras. Yo lo que quiero es quedarme con las máquinas tragaperras porque la banca siempre gana. Ese es Donald Trump. No va a invadir Groenlandia. Sería un disparate y acabaría con la OTAN. Pero conseguirá lo que quiere. ¿Qué quiere? El petróleo, las tierras raras y que le dejen poner ahí todas las bases que quiera para evitar que los rusos y los chinos tengan un acceso más fácil al Ártico, que va a ser la otra zona del mundo en peligro. Nada más, ahí va a terminar. No va a invadir Panamá. Lo que quiere es que las tarifas para los barcos americanos sean más baratos y que los chinos tengan menos control en el puerto de entrada y puerto de salida. Ese es todo el tema. Y no va a invadir Canadá, sino conseguirá un trato arancelario mejor para usted. Porque Donald Trump tiene 3 problemas y su programa responde a los tres problemas que te voy a decir. Tiene un déficit comercial gigantesco, es decir, compra fuera más de lo que vende fuera, como consecuencia, entre otras cosas, de la deslocalización de empresas. Está en 900.000 millones de dólares. Tiene un déficit fiscal tremendo, de 1,7 billones, trillions. Y lo que quiere es sustituir impuestos interiores por aranceles, para que lo paguen los extranjeros. Y la tercera, que le aterra, es la deuda pública, que es muy alta y que sobre todo está en manos extranjeras. Y todo su planteamiento responde a eso. Y responde más de lo que nosotros creemos, porque aquí tú me hablas de aranceles, pero está renegociando los acuerdos comerciales que considera que son perjudiciales para Estados Unidos y está depreciando el dólar, con lo cual los exportadores españoles que llegan y pagan aranceles y tienen que comprar un dólar más caro. Eso es lo que le va a salir. Yo creo que no. Es decir, esto de los aranceles no es nuevo. Ya lo inventó Nixon después de Vietnam, en el 71, los puso en agosto y los tuvo que poner en diciembre. ¿Por qué? Porque al final los aranceles lo paga la empresa, si es materia prima o gente auxiliar, o los consumidores. Por ahora no se nota tanto, porque el exportador europeo absorbe 1/3, el que es intermediario otro y solo 1/3 llega a los consumidores. Pero cuando se plantee una subida de precios, se va a enterar de lo que vale un peine. Por eso está empeñado en que el presidente de la Reserva Federal Americana baje los tipos de interés, cosa que el otro dice que naranjas de la China, que para eso es independiente. En eso estamos.
Bueno, y una cosa que también tiene, que es la medalla del Nobel de la Paz que se la llevó de Venezuela, ¿no? El otro día también. Bueno, eso es una broma. Es decir, es que, claro, el Premio Nobel de la Paz se rige por el testamento de Alfred Nobel, que es del siglo XIX. Y a uno le dan una medalla, yo, no es por presumir, pero tengo varias, pero no te regalo a ti la medalla para que salgas en la feria de Nules con una condecoración. Te la puedo prestar, pero... Hoy Marco Rubio también hacía referencia a la situación de Venezuela y hacía un planteamiento, ¿no?, sobre lo que debe ser el futuro. No, Venezuela el tema está cantado. O sea, Venezuela no va a haber ninguna sorpresa. Él decide que quiere tener acceso al petróleo de Venezuela, que tienen las primeras reservas del mundo. 1. 2. Él sabe que no puede meter soldados en tierra en Venezuela, porque hay varias encuestas, pero hay una que dice que el 70% de los americanos no están dispuestos a que pase lo de Vietnam o lo que pase en Irak, de ir a los aeropuertos a recibir unos ataúdes con la bandera americana. Se olvida ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a ahogar, a asfixiar económicamente a Venezuela. ¿Cómo? No quiere perjudicar los pozos y los yacimientos porque quiere quedarse con ellos y secos no vale. Entonces lo que hace es que penaliza a los tanqueros que sacan el petróleo. Cuando el petróleo deja de fluir hacia un tanque, el pozo se seca y afecta a los yacimientos. Y entonces los venezolanos del régimen llevan negociando 6 meses. Entonces dice, quitamos a Maduro y ponemos a Delcy Rodríguez, siempre que haga lo que nosotros queremos que haga. Lo cual es una maniobra que tiene sentido. Es decir, él tiene que contar con el régimen porque solo el régimen puede controlar a las Fuerzas Armadas y a los colectivos bolivarianos, pero le obliga a hacer cosas, que es liberar unos presos, el traer exiliados, el ir poco a poco aflojando el tema, un poco lo que fue la transición española. Una segunda fase en que lo que tiene es que desarmar las instituciones, están todas en poder del régimen. Tú ahora no puedes hacer unas elecciones. Hicieron unas elecciones, la oposición ganó con el 80%, enseñaron las actas y les dijeron que ellos les traía sin cuidado, que el presidente se llama. Y la tercera fase habrá una democratización y unas elecciones. De eso no estoy seguro, porque a Trump lo de la democracia en Venezuela le importa lo justo, y le importa mucho más el petróleo que ese tema. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar en Venezuela. No va a haber invasión, no va a haber una sublevación de las fuerzas colectivas de Diosdado Cabello, de Vladimir, etcétera, contra los americanos. Van a empezar a extraer petróleo en beneficio de las empresas americanas, repartirán algo para que salgan de la situación de hambre en la que están, irán desmontando las instituciones y ojalá lleguemos a unas elecciones democráticas que tienen que garantizar a los chavistas que no los van a tirar al mar, es decir, que van a tener un puesto en la nueva Venezuela, que se llamen socialdemócratas o que se llamen lo que les dé la gana, pero que no va a haber persecuciones. Un poco lo que fue la transición española. Antes de ir con las preguntas de los asistentes, porque también me gustaría que participaran con preguntas de interés, sí que me gustaría pedirle que un planteamiento futuro de lo que van a ser los próximos meses en la geopolítica en cuanto a Europa. Es decir, qué es lo que va a ocurrir con Europa, si se va a convertir en el parque de atracciones de los 3 países que están luchando por el poder, China, Rusia, Estados Unidos y la India, que también asoma por ahí, o qué políticas se van a aplicar. Yo creo que el objetivo está claro, es decir, tenemos que convertir la Unión Europea, que ni siquiera es una confederación, en la Unión Europea Chipre puede, o Malta, puede paralizar la gran mayoría de las decisiones. No tenemos política de defensa ni política exterior. Yo creo que tenemos que ir avanzando en ese terreno y superar el concepto de confederación. Yo solo conozco 2 confederaciones en el mundo, la Confederación Americana y la Confederación Suiza. Austrohúngara, perdona, porque Suiza no es una confederación, se llama confederación, pero no es una confederación. La Confederación Austrohúngara desapareció y la llamada Confederación Americana
se convierte en una federación cuando deciden mutualizar la deuda, es decir, compartir el peso de la deuda entre las 13 colonias. Eso se llama el movimiento hamiltoniano. En el momento que tienes una deuda común, tienes que tener un tesoro común. Ya hemos hecho una emisión de deuda conjunta con ocasión de la última crisis. Estamos planteando que los gastos de defensa, que estamos hablando de 800.000 millones, no pueden salir de las arcas nacionales porque ni tienen ganas ni posibilidades y que hay que hacer otra emisión. Y el informe Draghi, que habla de la lucha por las grandes tecnologías, también habla de 800.000 millones. Yo creo que a partir de ahí hay que empezar a pensar en eso. ¿Cuál es el camino? Yo creo que no podemos avanzar todos juntos. Cuando tienes que avanzar todos juntos, quiere decir que todos vamos al paso del más lento. Yo creo que hay que hacer una Europa de círculos concéntricos. Los que compartimos moneda, 19, que es el núcleo federal. Los otros, hasta 27, que están en la Unión pero no comparten moneda, un vínculo confederal, que luego podrán convertir en federal. Y un tercer círculo que Macron llama cooperación económica, pero que esbozamos en 2012 en Palma y 2013, reunidos en Palma de Mallorca todos los ministros de Exteriores, que es que tengan nuestras reglas, pero no participen en las instituciones, para resolver el problema británico, turco, ucraniano, los países del este balcánicos que están esperando, no puedes dárselo a Ucrania, no a ellos, y meter ahí a Argelia y Marruecos. ¿Por qué? Porque estarían sujetos a las mismas reglas que nosotros, por ejemplo, en fitosanitario, en tema agrícola, en temas industriales, etcétera. Nos garantizarían seguridad y tendríamos ahí una enorme fuente de energía. Y eso le daría a España una enorme tranquilidad. Yo creo que sabemos... Mira, hay una frase de Juncker que a mí me gusta mucho y que aplico. Decía Juncker, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer. Pues ¿Te gusta, es una buena reflexión. Sí. Bueno, abrimos el turno a las preguntas de los asistentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero mientras tanto, a mí sí que me gustaría preguntarle también porque en el contexto internacional y europeo estamos viendo el avance también de la extrema derecha en países como Italia, en Alemania. Lo vemos también en España con las encuestas que dan un crecimiento bastante importante a Vox. ¿Le preocupa que gobierne Vox en este contexto? Me preocupa que entren en el gobierno fuerzas que no estén de acuerdo en avanzar en el proyecto europeo. Yo soy muy orteguiano, decía que Ortega que si España es el problema, Europa es la solución. Yo creo que España no se puede quedar aislada en este mundo repartido entre grandes potencias. Y me preocupa que sin un acuerdo entre las fuerzas políticas que pueden estar en el gobierno no haya consensos básicos. ¿Por qué nace la extrema derecha? Porque hay problemas que están sin resolver. Cuando hablamos, hay un problema económico, es decir, lo comentaba esta mañana contigo, un problema económico del que somos responsables todos los que hemos gobernado. En los 30 años que van del 94 a 2024, el salario medio español, deflactado, quitando la inflación, ha subido 2,7 puntos. Irlanda un 61. Portugal un 22, Grecia un 23. Mientras tanto, la vivienda, por poner un ejemplo, ha subido un 167%. Este es un problema que tenemos que resolver y es un problema que, digamos, que activa estas cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer los partidos políticos que aspiramos a estar en el gobierno es dejar de pelearnos, hacer un programa muy claro de cómo queremos que sea España en 2040 o 2050 y cuáles son los pasos que hay que tomar. Entonces, es decir, yo creo que hay que hacer un cambio económico radical, no podemos seguir gastando lo que estamos gastando,
porque cuando el gobierno dice que es que nuestra deuda pública es similar a la francesa, digo, es verdad, pero es que Francia tiene un montón de activos que puede vender privatizando para pagar la deuda. Nosotros ya hemos privatizado todo lo que hemos privatizado. Lo que queda de los ferrocarriles españoles está ya en empresas privadas. Las empresas eléctricas están en empresas privadas, es decir, las líneas aéreas también. Porque si no, no tenemos músculo para inyectar, hacer esa revolución que necesita una cooperación público-privada. Eso es lo que a mí me preocupa. Y creo que lo que hay que hacer, el modelo lo tenemos, el modelo es, como sabe el alcalde que está haciendo una memoria, lo que hicimos en la transición española. Hacer primero unos pactos de la Moncloa, decir cuáles son los problemas que tenemos, pensiones, inmigración, no sé qué, y nos ponemos de acuerdo. Y a partir de ahí, hacer las reformas políticas que haya que hacer para adaptarnos a un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque 2026 no es 1977, es así de sencillo. A mí los trajes de entonces, aunque estoy haciendo dieta, no me sirven. No sé si alguien se ha animado con las preguntas también. Sí, mira, por aquí tenemos una pregunta. Sí, ahora le acercan el micro y enseguida puede formular la pregunta. Buenas tardes, don José Manuel. Tengo dos preguntas para hacerle, aunque ambas están relacionadas. Primero, preguntarle acerca de Irán, con la creciente tensión en la zona del Golfo, ¿cómo de probable ve que veamos un cierre del estrecho de Hormuz? No entiendo. Disculpe, ¿Sí? ¿puede repetir? Sí, claro. Primero, preguntarle acerca de Irán, ¿ahora mejor? Irán. Irán. Con la creciente tensión de la zona del Golfo, ¿cómo de probable ve que veamos un cierre del estrecho de Hormuz? Con la creciente tensión en la zona del Golfo, ¿cómo de probable ve que Vamos a ver, en cierre? la zona del Golfo, la zona del Próximo Oriente viene siendo conflictiva desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que hay un reparto entre estados con fronteras artificiales y está la creación del Estado de Israel. Eso arranca de los británicos, que nunca cumplen con lo que dicen. En 1917 hacen la declaración Balfour, en que le prometen a los judíos que van a tener un hogar nacional y les prometen a los árabes para que se le ayuden a luchar contra los turcos, que van a crear una gran monarquía. Todo eso no se resuelve. Y ahora lo que estamos, y eso es muy importante, en una redefinición completa del Oriente Próximo, desde 1917. ¿Qué quiero decir con eso? Israel ha conseguido prácticamente todos sus objetivos militares. En Gaza va a desarmar a Hamas, que era un proxy de Irán. En Líbano va a desarmar a Hezbollah, que era un proxy de Irán. En Yemen va a desarmar a los hutíes, que eran un proxy de Irán y afectaban al comercio internacional por los estrechos. Ha desmontado el régimen de Bashar al-Assad, que era otro enemigo de Irán, y a Irán lo ha dejado completamente desarmado. Irán no tiene ya potencia defensiva ni potencia para resistir una agresión militar. Yo creo que no va a haber una agresión militar, pero puede haber o una caída del régimen con el modelo Venezuela, asfixia económica, o puede haber llevar a Irán a la mesa de negociaciones para reformular lo que se llamó el acuerdo nuclear que se firmó en 2014, que prohíbe a Irán enriquecer uranio de tal forma que lo pueda utilizar como una bomba atómica a cambio de levantamiento de sanciones y unas inspecciones para garantizar que eso se cumpla. Pero todo eso se va a redefinir. Pero el gran problema de Israel es Irán, y no creo que desaprovechen esta ocasión para resolverlo de las dos formas que yo he dicho. O una caída del régimen de los ayatolás o un acuerdo que garantice que no van a tener la bomba nuclear. Pero eso está para pasado mañana, Pero mi pregunta concreta era si ve la posibilidad de que se cierre el estrecho de Hormuz. No. Okay.
No, porque, entre otras cosas, China depende del petróleo que viene por Hormuz, Rusia está en ese tema, Estados Unidos está en ese tema y la Unión Europea también. Fíjese usted que cuando se desataron las hostilidades entre Irán e Israel bombardeó unos cuarteles, pero jamás bombardeó, y unas centrifugadoras nucleares. Jamás instalaciones petrolíferas ni puertos, y mucho menos va a tolerar que el flujo de petróleo del querido Occidente se corte. Mi respuesta es que no. Usted probablemente pase lo siguiente y le diga usted a sus amigos, pues no sé por qué perdí yo el tiempo escuchando a este imbécil que no dijo nada. Muchas gracias. ¿Tenía otra pregunta? O? Sí, pero si quiere preguntar a alguien más. ¿Hay alguna otra pregunta de momento en sala? Pues... Aprovecho que tengo el micro aquí. Me gustaría preguntarle, más o menos, de la manera que ha hablado se puede ver, pero me gustaría preguntarle si usted se siente optimista respecto a este proyecto que cree usted que es la solución de Europa, escéptico, espero que pesimista 100% no, y si tiene este optimismo, ¿en qué se basa? ¿A qué se coge para tener esas esperanzas? ¿En qué puntos usted ve que somos fuertes o que se podrá lograr esto para tener esperanza? Yo soy fundamentalmente optimista, pero en este caso soy optimista porque Europa no tiene otra opción. No podemos elegir. Si elegimos seguir por separado, simplemente nos convertiremos en un parque temático para disfrute de los turistas americanos y chinos. Creo que no tenemos más salida que esa, lo vamos a hacer. Se ha hecho en tiempos mucho más difíciles. En la historia del proyecto europeo, el primero que habla de los Estados Unidos de Europa es Winston Churchill, en una conferencia en Zúrich. Por cierto, sin contar con Gran Bretaña, dice que vayamos formando esto y que seremos aliados. El primer proyecto concreto se llamó Comunidad Europea de Defensa, que era un ejército europeo. Estoy hablando de 1956, unos años después de que franceses y alemanes estuviesen matando. Y eso cayó en la Asamblea Francesa por la conjunción de dos fuerzas nacionalistas, los gaullistas y los comunistas. Entonces, cuando se cambia a lo que llamamos el funcionalismo, Schuman, es decir, vamos a hacer realizaciones concretas, acostumbrarnos a vivir común, y hemos avanzado con errores, pero hemos avanzado, creamos el mercado común, entre las distintas formas de integración de economías hay varias, unión aduanera, área libre, hicimos la buena, que es el mercado interior, barreras fuera, dentro, y tarifa exterior común fuera. Fíjese si esto era inteligente en aquel momento, que ahora cuando Trump amenaza a cualquier país, incluido el nuestro, con poner aranceles, no puede, porque hay una política comercial común, hay una política europea. Llegamos al acta anterior y creamos el mercado interior. Cuando el mercado común ha avanzado, dice, bueno, quedan algunas barreras que vamos a quitar. No, y cometimos el error de no quitar barreras en tres sectores. El financiero, el energético y las telecomunicaciones. En los tres estamos teniendo problemas. He dicho antes que la financiación es mucho más cara aquí que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos bancos con suficiente músculo, no tenemos un mercado de capitales desarrollado, sabemos lo que hay que hacer. Llega luego el tema de la moneda única. No se puede estar comerciando cuando tienes la posibilidad de evaluar. Hicimos el euro. Faltó cosas en el euro, pero se han hecho. Y ahora ha llegado la deuda común. Europa ha reaccionado, probablemente tarde, pero ha reaccionado siempre. Y ahora es que no podemos permitirnos el lujo de reaccionar tarde. Entonces yo soy optimista. Hay otro dato, no sé si te lo he dicho. Hace unos años, entre las 8 economías más importantes del mundo, había 3 europeas, incluyendo el Reino Unido. Dentro de unos 5 o 6 habrá 2. Y dentro de 15 años, una, que es Alemania. Entonces yo suelo decir que en Europa hay 2 clases de países. Los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Muchas sí. Gracias. Gracias. Por aquí al final. Y a la primera fila también.
Hola, bueno, Hola. primero que todo, muchas gracias. Y a mí me gustaría preguntarle, porque al final todo el mundo sabe que España y en sí la Unión Europea tiene inversiones y relaciones comerciales con países como Arabia Saudí, pero también sabemos todo el historial que tienen ellos con el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿hasta qué punto considera usted que deberíamos de manejar un poco el dar mucho énfasis a los derechos humanos como se da en Europa, pero a la vez también priorizar nuestra situación económica? Vamos a ver, en política exterior, como en la vida, hay lo que se llama la realpolitik. Son las posibilidades que uno tiene. España no puede permitirse el lujo de decir no voy a negociar con Kuwait, no voy a negociar con Qatar, no voy a negociar con Arabia Saudita, no puedo negociar con China, porque el problema es que cada vez son más los regímenes autoritarios. Entonces no lo podemos hacer. Lo que tienes que intentar por todos los medios es avanzar en una política de defensa de los derechos humanos cuando los derechos humanos son violados. Pero para poder intervenir, yo vuelvo a lo mismo, es que tienes que tener fuerza cuando estés en la mesa de negociaciones. Si la Unión Europea no está en la mesa, quien va a decidir todos esos temas son Estados Unidos, Rusia, China e India. Y esa es la vida. A mí también me gustaría medir 1,96 y tener los ojos azules, pero con lo que tengo hago lo que puedo. Teníamos una pregunta más aquí al final. Hola, muchas gracias. Yo le quería preguntar, dentro de la tesis que plantea de los Estados Unidos de Europa, ¿se oye? Sí. Dentro de la tesis que plantea de Estados Unidos de Europa, ¿cuál es la singularidad que presenta España en su relación con Iberoamérica? ¿Por qué nos centramos en los vínculos sociales y culturales con el resto de países europeos y minimizamos la relación que tenemos también con Iberoamérica? ¿Por qué queremos ser un actor secundario a veces que dice lo que haga Bruselas y no marcamos perfil propio a veces en esos temas que tienen que ver con Iberoamérica? Contaba Unamuno que un párroco en el sermón se dedicó a afear la conducta de los que no iban a misa. Y a un feligrés en uno de los bancos se levanta y dice, oiga, eso dígaselo a los que no están, que nosotros estamos en misa. Bueno, nosotros hemos tenido una política, me refiero a los gobiernos de mi partido y los gobiernos socialistas hasta ahora, muy proclive a Iberoamérica. En 1991, siendo presidente Felipe González, se establece la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara. Las cumbres iberoamericanas se han celebrado todos los años, sin interrupción, cosa que no pueden decir ni la Commonwealth ni la comunidad, la francofonía, la comunidad francesa. Es verdad que la última cumbre de Ecuador fue un desastre, porque el gobierno llevó al rey a reunirse consigo mismo, porque allí no apareció ni un solo presidente iberoamericano. Pero en las cifras que yo manejaba hasta ahora, nosotros éramos los segundos proveedores y segundos clientes en el continente y los segundos inversores de Estados Unidos. La presencia de empresas españolas en América durante ese tiempo fue impresionante en todos los sectores. El Canal de Panamá lo hicimos nosotros, el Metro de Lima lo hicimos nosotros, la Circunvalación de México lo hicimos nosotros. Es verdad que tenemos que aprovechar esto. Y ahora, si logramos corregir los defectos que tiene Mercosur, tenemos la posibilidad de acceder a un mercado de 700 millones de clientes, en donde tenemos enormes ventajas. Lo que tenemos que ser conscientes es de que hay que hacer eso, que no tenemos que ceder ante otros países que nos están intentando desplazar, como es normal en un mercado de competencia, pero yo creo que hay dos zonas en las que España tiene que tener una opción especial. Una es el Magreb y otra es Iberoamérica. Lo que
pasa es que para tener influencia en esas dos zonas, una potencia media como es España tiene que hacer varias cosas. Tiene que lograr ser la voz de la Unión Europea, cosa que era normal en los consejos de exteriores de la Unión Europea. El país al que se da la palabra en un tema es el que está más cercano. Tiene más conocimiento, más interés, más proximidad. Y en Iberoamérica siempre hablaba España, en primer lugar. Y la otra es el Magreb. Y en nuestra época pues conseguimos eliminar los visados de Colombia y Perú, etc. Yo creo que tenemos conciencia de cuáles nuestras posibilidades y nuestro interés en Iberoamérica. Y no andar por ahí por el mundo pidiendo perdón por lo que hicimos en México y estas cosas que dice Sheinbaum, que no son más que majaderías, porque Sheinbaum, que yo sepa, no es un apellido azteca. Tenemos, creo que una última pregunta por aquí y ya terminamos el turno de preguntas aquí en el centro. ¿Quién ha levantado? Mi pregunta es sobre la inmigración. Como bien ha dicho antes, el crecimiento vegetativo en Europa en general es negativo desde hace ya bastantes años. Cada vez somos menos. A nivel de crecimiento vegetativo, porque en cambio tenemos cierto crecimiento a nivel de inmigración. La verdad es que la economía valenciana en particular y europea en general se ha nutrido de estos inmigrantes para compensar los pocos nacimientos, digamos, de autóctonos y nutrir su demanda de mano de obra. En cambio, la opinión pública europea ha dado en los últimos años un bandazo en contra de la inmigración. Lo vemos en países como Italia, pero también en países gobernados por socialdemócratas como Dinamarca. ¿Qué situación plantea esta dicotomía entre las necesidades económicas y la opinión pública que ha variado en contra de este fenómeno? Vamos, el problema de la inmigración va a ser uno, si no el primero, uno de los primeros en la agenda europea en los tiempos. Hay que ver un poco los números. Como ha planteado usted, la tasa de fertilidad española, hijos por mujer, es de 1,2. La tasa de sustitución, para que todos siguiesen un equilibrio poblacional, sería el 2,1. Quiero decir con eso, y si vamos en términos comparativos, la tasa de fertilidad española es la más baja de Europa, excepción hecha del Vaticano, que no puntúa en esta liga. Tienes un problema, por tanto, de que hay que traer mano de obra porque tienes menos población autóctona y una población cada vez más envejecida. Quiere decir que si no hubiese inmigración, tendríamos cada vez menos gente en edad de trabajar y ocupada pagando las pensiones y los impuestos que mantienen a la población que no trabaja, bien porque no ha llegado a la edad de trabajar, bien porque tenemos las pensiones. Y tenemos 10 millones de pensionistas. Dicho eso, la inmigración no es lo mismo la inmigración legalizada regular que la inmigración ilegalizada irregular. No hay ningún país, por mucho que sea una tesis que está en los países en desarrollo, la inmigración no es un derecho humano y no hay país que pueda absorber toda la inmigración que quiera venir. Simplemente no es posible. Por tanto, hay que regularlo y hay que regularlo bien. Para regularlo hay que hacer varias, es decir, tenemos que traer la inmigración que nosotros queremos y que nosotros necesitemos. Para eso hay que hacer varias cosas. Otro dato, la gran mayoría de la inmigración, aunque lo llamativo sean las pateras que vemos en televisión, no viene en patera, viene en avión. Viene con un visado turístico para 3 meses y cuando ese visado caduca, se sumerge y desaparece. Pues no es un problema solo de la migración que viene por mar, aunque sea muy llamativo, las cifras de Canarias son espeluznantes. Hay que reforzar el control de fronteras, hay que reforzar la agencia europea, Frontex,
Nosotros solos no podemos, y mucho más con los kilómetros de costa que tenemos, y hay que hacer política exterior. Y la política exterior en materia de inmigración quiere decir que la cooperación, la ayuda que das a los países para que se desarrollen, tiene que estar condicionada a que nos ayuden a controlar las salidas y que se obliguen a aceptar la repatriación de los que han entrado de forma irregular, porque sin eso no hay nada que hacer. Cuando yo oigo que hay que echar a todos los emigrantes, digo, primero, ¿eso es posible? Y segundo, ¿a dónde? Porque si el país de origen o el país de tránsito no los aceptas, ¿qué haces? Entonces, todo eso es lo que hay que hacer. El problema que estamos teniendo es que estamos exportando talento. Hay muchas profesiones que estamos formando aquí y que por insuficiencia de los salarios se van, y estamos importación de baja cualificación. Y eso es lo que tenemos que corregir. Y, por supuesto, lo que hay que conseguir es la integración de los emigrantes, porque si hay algo que caracteriza a las democracias liberales es el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, y los emigrantes lo son. Pero tú no puedes hacer eso si tienes una inmigración absolutamente incontrolada. Por tanto, me parece evidente que no es lo mismo inmigración regular que inmigración irregular. Me parece que es mejor la inmigración regular. Me parece que dentro de la inmigración regular nos viene mejor la gente que venga a cubrir las necesidades, porque aquí estamos teniendo un fenómeno inexplicable. Tenemos una tasa de paro juvenil de cerca del 10%, del 29%. Y resulta que hay muchos empresarios que me dicen que no encuentran trabajadores para ocupar los puestos de trabajo. Algo está funcionando mal. Cuando tenemos, insisto, unos jóvenes nacionales que no encuentran trabajo, y los empresarios dicen que no encuentran trabajadores. Bueno, pues eso es lo que hay que cuadrar. ¿Es fácil? No. Disculpe, pero es que hay un señor que amenazaba con subiría al escenario si no hacía la pregunta, porque lo veía ahí levantando los brazos, y vamos a terminar con esta última pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Margallo, es un placer haberle oído. Siempre que salen las tertulias soy un fiel seguidor suyo, y si fuera poco es valenciano, nada más. Bueno, yo voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Me entiende? Sí. No. ¿Me sigue o no? Sí, sí, la pregunta. Sí. Resulta que aquí los labradores, los ganaderos están saliendo a la calle por toda España haciendo huelgas por el convenio que la Unión Europea está haciendo con Mercosur. Entonces, parece ser que aquí nos van a arruinar. Aquí nosotros, que somos agricultores, nos van a arruinar por completo si esto se llega a cabo. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, la Unión Europea también ha hecho un convenio en el azulejo con India. Entonces, en sectores empresariales del azulejo se está comentando que este convenio pues va a hacer cerrar a muchas empresas azulejeras pequeñas aquí en la provincia de Castellón. Se calcula que posiblemente vayan a la calle en poco tiempo de 30 a 35.000 trabajadores a la calle. Esto es muy grave. Entonces, ¿para qué queremos la Unión Europea? Aquí en España, ¿en qué nos ayudan? A ver, es que es algo que o no tenemos fuerza. Ahora, este gobierno no tiene fuerza en la Unión Europea, o la Unión Europea no nos vale de nada. Gracias por su pregunta. Preguntaba por el tema de Mercosur. Una pregunta compleja. Yo los números de la India no los he visto y no sé, por tanto, cuáles son los sectores que ganan y cuáles son los sectores que pierden. Lo que sí sé es que hay dos modelos en la economía mundial. O el proteccionismo, que es cerrar fronteras, la política autóctona, o el libre comercio, que es la apertura de fronteras. Nosotros, España ya practicó la política autóctona. Tuvimos una etapa hasta 1959, para ser exactos,
en que se hablaba de la autarquía, es decir, de consumir solo productos españoles. La autarquía termina cuando el ministro de Hacienda de la época le dice a Franco: tenemos petróleo para 15 días. Y se habla del plan de estabilización, la liberalización de comercio, la apertura de fronteras. Cuando tú abres fronteras, tienes que buscar clientes, proveedores y sitios donde invertir. Y eso es un acuerdo, como cuando usted vende sus productos, hay un comprador y un vendedor y cada uno tiene condiciones que son opuestas y hay que llegar a un acuerdo. Entonces, en esos acuerdos, ¿qué es lo que nosotros estamos, en la Unión Europea, y ahora hablo de Mercosur? Tenemos que encontrar, y esta comunidad es pionera en tema de automóviles, mercados para nuestros automóviles. Si Estados Unidos, como ha hecho, establece aranceles muy fuertes para las baterías y los coches eléctricos chinos, los chinos que no coloquen los productos en los Estados Unidos los van a colocar en otro lado. Fundamentalmente los tendrán que colocar en Europa, que es la que tiene capacidad de comprar. Por tanto, nosotros tenemos para nuestros productos industriales que buscar un mercado alternativo, porque Estados Unidos también nos va a colocar aranceles. Es verdad que hay sectores, es decir, en que usted va a la agricultura española va a tener que competir con productos que tienen costes laborales mucho más bajos. El coste de recogida en Marruecos no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros aquí, pero eso poco hay que hacer. Sí que hay que exigir que cumplan las mismas prescripciones fitosanitarias que cumplimos nosotros, y eso es un control en frontera, las llamadas cláusulas espejo. Sí que hay que establecer cuotas para que no entren en aquellas etapas en que tengamos máxima producción de agricultura, etcétera. Pero esos países, y se hablaba antes de Iberoamérica, cuando tú hablas con ellos y hablas de política de cooperación y lo que vamos a ayudar al desarrollo, decía, déjeme usted de dar dinero y ábrame sus mercados para que yo pueda vender lo que puede vender. ¿Que produce sus efectos? Exacto. Pero si mira usted las cifras, la agricultura española ahora, si no hubiese habido Unión Europea y, por tanto, política agrícola común, estaría en unos niveles infinitamente más bajos que los que hay ahora. Eso es un dato de historia. Que para el futuro hay que procurar compensar a los agricultores, que es un sector que va a resultar relativamente perjudicado, completamente de acuerdo. Y hay más. Yo soy de los que creo que Europa tiene que garantizar también su autonomía alimentaria. No podemos ser vulnerables solo de lo que hay países terceros, pero esto es una negociación. La India, lo siento, no lo sé, pero la India va a ser un país que va a tener 1.400 millones de habitantes. Y hay una cosa, lo cuento como anécdota, yo hice 2 visitas a Bangladesh, a mí me chocó que comprasen cerámica de Castellón, en concreto yo entendía, digo, que en Bangladesh, país de rentas muy bajas y con unos costes de transporte hasta allí, bueno, pues es uno de los grandes importadores nuestros. Entonces, todo en política en política y en la vida. Usted cuando va a decir si cañones o mantequilla, pues tiene que hacer un cálculo, ¿no? Pero Mercosur, sin esas garantías a las que me he referido, creo que sería un grave error político. Y yo creo que el Gobierno tiene que medir medidas compensatorias para atender a los sectores que salgan perjudicados. Y la agricultura y la ganadería, desde luego, es uno. Ganadería, quien más sale perjudicado es Irlanda. Francia también tiene sus problemas, pero es lo que hay que hacer. No podemos volver a cerrar fronteras y ser proteccionistas. Y si alguna comunidad históricamente ha sufrido del proteccionismo, ha sido esta. La política del 19 son los aranceles, los establecimientos de aranceles. Y hubo una coalición entre los textiles catalanes, la siderurgia vasca y los trigueros, los cerealistas castellanos, que se empeñaron en establecer aranceles altísimos, incluso el de Figueroa de 1909. Y quien sufrió fue una comunidad como esta, que era fundamentalmente exportadora.
Si es que históricamente, vamos a ver, pero es un tema muy complicado, pero lo que no podemos decir es queremos acercar lazos con Iberoamérica y otro, cerrar las fronteras a los únicos productos que tienen. Es que no puede ser, no se puede, decía un filósofo, no era un filósofo, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Y para terminar brevemente en un minuto, ¿qué es lo que recuerda con más felicidad de toda su carrera política un político de extremo centro como usted? Pues para mí, la aprobación de la Constitución en el 77, el salir vivo del Congreso cuando Tejero decidió que era el día de puertas abiertas. Y en tercer lugar, la entrada de España en el Consejo de Seguridad ganando a Turquía cuando nadie nos daba un céntimo por ese tema. Esos son, yo formé, me decían los diplomáticos, o sea, me reuní con ellos, nos reuní con los militares y vamos a votar, ¿no? Dije, a por ellos, viva España. Pues don José Manuel García Margallo, ha sido un honor, un placer tenerle como invitado aquí en el Ágora de Nules. Yo me he divertido mucho. Muchas gracias a todos por asistir.